Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy emocionados por este nuevo video que va a estar lleno de conocimiento que me llena de amor poder compartirlo con ustedes. Vamos a hablar de algo que me costó un poco elaborar, conectar las ideas para poder comunicarlo, pero pues bueno, aquí está y espero que alguien al menos una persona se pueda quedar con algo de lo que estoy a punto de decir. Vamos a hablar del libre albedrío, la libertad. Y también vamos a hablar sobre el pensamiento, sobre nuestro monólogo interior, la conversación que tenemos con nosotros mismos. Y vamos a unir estos conceptos y trataremos de elaborar si realmente nuestros pensamientos son libres. Primero vamos a tener una distinción sobre el tipo de pensamientos que tenemos. Imaginemos que tenemos un pensamiento que es como conceptual, es intrínseco, como el frío. Uno siente el frío, pero no tiene que decir hace frío y tener una conversación interior que dice hace frío, tengo frío, mi piel se está erizando. Simplemente lo sientes e inevitablemente todo tu ser sabe que tienes frío. No hay duda al respecto. Pero a veces existe otro tipo de pensamiento. Es un pensamiento que es un poco más incierto, como cuando llegas a un lugar, percibes un olor y no estás seguro de lo que estás oliendo. Entonces empiezas a especular, a pensar, ¿será esto? ¿Será aquello? ¿Será aquello? ¿Será aquello? Realmente no estás seguro. Y de esa inseguridad, de esa falta de certeza, empiezan a nacer una cadena de pensamientos, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es cómo eso se relaciona con el libre albedrío. Ya distinguimos dos tipos de pensamiento. Uno, que reconoce totalmente lo que está pasando en su entorno y lo integra no de manera verbal, sino como una sensación incorporada al cuerpo y la mente, donde la mente siente lo que el cuerpo siente y por lo tanto la mente se vuelve el cuerpo en sí, donde no existe el pensamiento y una separación entre lo que pienso y lo que siento, sino que eres lo que sientes. Sientes el frío y ese es el único sentimiento que abarca tu ser en ese momento. Y después está el pensamiento con duda, con incertidumbre, donde hay una diferencia, una desconexión entre lo que está sintiendo tu cuerpo y lo que estás pensando. Tu mente no está segura de lo que está sintiendo. Y de ahí emana cierta especulación, que lo que trata de hacer es tomar el control sobre las sensaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo esto se relaciona con la libertad? Pues es claro que cuando uno tiene esta sensación de frío y siente el frío, no hay mucho que hacer. Es algo que es y punto. Pero ¿qué hay con la duda? Cuando tenemos estos estímulos externos que no nos llevan a la certidumbre, sino más bien a la incertidumbre, a vagar de una idea a otra, de una posibilidad a otra, ¿cuál es la libertad que tenemos ahí? Ahí nuestra reacción automática es pensar y empezar a especular. Ejercer la libertad muchas veces es ir en contra de la reacción automática que tenemos como seres humanos, como seres biológicos programados para una función en particular. ¿Cuál es esa función? Depende. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Y cuáles son las intenciones detrás de tus hábitos que generalmente haces? Ahí estará tu programación. Si generalmente piensas en una cosa, en un objetivo, pues tus hábitos y todas tus acciones van a tender a llevarte a ese objetivo, sea bueno o sea malo. Por eso hay que tener cuidado con ello. Entonces, si las cosas de tu alrededor te hacen especular, te hacen empezar a pensar mucho, ahí tú ejercerías la libertad dejando de pensar tanto, dándole un poco de calma a tus pensamientos, calmando la mente y regresando solo a la sensación, sin necesidad de darle palabras a ello. Como cuando pruebas un sabor nuevo, no tienes que saber cómo se llama eso que estás probando, solo tienes que saborearlo. De la misma manera, muchas veces obtenemos más conocimiento de nuestra realidad solo observando a nosotros mismos, observándonos a nivel corporal,
para entender lo que está pasando. Pero al final todos los pensamientos de los que ya hablamos están relacionados con el entorno, con lo que está pasando a nuestro alrededor. Para llegar a una forma de pensar que sea totalmente libre, entonces tu pensamiento deberá desconectarse por completo de tu entorno, de lo que está a tu alrededor. Porque si siempre lo que piensas está relacionado con lo que está pasando cerca de ti, o lo que pasó cerca de ti, o lo que podría pasar cerca de ti, entonces tu pensamiento no es libre y siempre está circunscrito a tu alrededor, a tus circunstancias temporales y espaciales. ¿Cómo podemos desconectarnos de nuestro entorno para tener un pensamiento realmente libre y ejercer el libre albedrío? La única manera es haciendo uso de la imaginación. Solo a través de la imaginación se llega a la libertad. ¿Por qué? Porque cuando imaginamos algo, nuestro pensamiento deja de ser consecuencia de nuestro entorno. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que lo que estamos imaginando no sea una consecuencia de nuestro entorno? Preguntándonos si realmente viene de una carencia, de un deseo suprimido, o viene de algo más, de una inteligencia pura. Eso es algo muy interesante. En la psicología se hace esa diferenciación. Me parece que Freud tiene esta distinción, donde un pensamiento es más deductivo, lógico, y otro es más fantasioso. El pensamiento fantasioso siempre va a estar relacionado con tu entorno, con lo que te pasó, con tu historia de tu vida, tus deseos y aspiraciones, tus traumas y logros. En cambio, el pensamiento que es totalmente deductivo te puede llevar a algo nuevo. ¿Qué pasa si usamos la lógica del pensamiento deductivo con la imaginación del pensamiento fantástico y los conectamos? Puede que ahí encontremos libertad. Puede que ahí realmente nuestros pensamientos tengan algo de original y dejen de ser un producto de nuestro entorno. Porque, por ejemplo, si llegas a un lugar feo, que está desarreglado, huele mal, donde hay polvo en todos lados, está sucio, pues no sería muy original pensar que ese lugar está sucio, ejercer ese juicio. En cambio, podría ser más original el preguntarse por qué lo está y llegar a una explicación original, algo que no se haya visto antes, un ángulo que solo tú puedas ver. Y ahí es cuando también encontramos la verdadera libertad, porque tampoco se trata de negar todo lo que está a tu alrededor, sino se trata de integrar esas experiencias que te podrían llevar a pensar cosas predecibles y volverlas la facultad que te permite ser libre, que te permite no hacer lo que todo mundo haría. Muy interesante, ¿no? Cómo al final nuestro mismo entorno y circunstancias específicas de nuestra vida es lo que nos brota la facultad de ser libres. Porque solo tú conoces tu historia a la perfección. Por lo tanto, es lo único que te separa de la masa, del ser humano indiferenciado. Entonces, primero tienes que conocer tu historia. Tienes que conocerte a ti mismo. Porque si no te conoces a ti mismo, no sabrás por qué reaccionas de cierta manera. En cambio, si te conoces a ti mismo, sabrás por qué y lo usarás a tu favor para ver lo que otra persona no podría ver porque no ha pasado por lo que tú has pasado. Así te apropias de tu pensamiento y lo vuelves algo tuyo, solo tuyo. Entonces, es una especie de equilibrio entre la experiencia y la lógica.
Interesante, ¿no? Muy interesante. Porque al final lo mismo que hace que tu pensamiento sea predecible, es decir, las experiencias que tenemos a nuestro alrededor que nos hacen pensar ciertas cosas, cuando uno se vuelve consciente de lo que nos hacen pensar y obtenemos el conocimiento de cómo nos hacen pensar esas cosas, al final la experiencia se vuelve única y solo tú la tienes. Y eso es lo que te permite que en una nueva situación pienses algo nuevo. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Les gustaría más videos sobre ese tema? Creo que todavía tenemos mucho por explorar. Si te gustaría más videos sobre este tema, déjame un like y suscríbete.